apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a leer el versículo 20. También tenemos un curso de sonido de parte del SENA. Ya terminó la primera parte y se va a repetir. Entonces estamos pidiendo a todos los hermanos y hermanas que quieran hacer este curso totalmente gratis del SENA, y se lo van a certificar que usted podrá trabajar en cualquier parte manejando equipos. Entonces va a comenzar, se hablan con el hermano Jairo después del culto para que se inscriban. Hermanos, es que estamos tratando de que nos preparemos, nos capacitemos en tantas cosas importantes. Amén. Leamos entonces versículo 19 y vamos a leer hasta el versículo 22. Entonces el 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos entonces a hacer de pie a cantar una alabanza al Señor. Creo que estamos haciendo alusión a lo que es la Biblia para nosotros, ¿no? Y la Biblia nos dice que lo más grande que Dios nos ha dado ha sido su gracia para salvarnos. Entonces vamos a cantar de la gracia que nos ha salvado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy gracias, te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por darme toda libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias. Oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Gracias por todo tu amor. Te doy gracias por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí. Hoy te doy gracias, te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por darme toda libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias. Oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Gracias. Amén, amén, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, alabanzas a su nombre santo. Bendito su glorioso nombre. Amén, amén. Pueden
estar cómodos, vamos entonces a continuar con la meditación en la palabra del Señor. Bueno, vamos a tocar un tema en el tiempo que tenemos. Eso no le pasa nada a esa Biblia, se puede caerse y todo, no le pasa nada. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a tratar el tema en este tiempo que tenemos. La Biblia, la familia en el servicio a Dios. Amén. La familia en el servicio a Dios. Ahora que todos levantamos la Biblia, ¿no? La levantamos diciendo contentos. Yo quiero decirles cuál ha sido el fracaso de muchas religiones y muchas iglesias y el fracaso de muchos creyentes. ¿Sabe cuál es? Es que la gente practica la Biblia solo en el culto, pero en la casa no. Ya estamos trabajando en eso. Porque si acá, mire qué cosa tan bonita, hemos adorado, hemos cantado, todos estamos tranquilos, llenos de paz, pero mañana su casa estará igual también llena de paz y llena de tranquilidad. Amén. Esa misma paz que tiene aquí, la tendrá mañana en su hogar. Ese ha sido el motivo del fracaso, porque es que la palabra de Dios no viene a enseñarnos a hacer culto, ¿no? Y a hacer ceremonias, todo eso es lindo y es importante, es que impacte tanto tu vida y la mía que la cambie por completo. Que la vida cambie donde estemos. Y en el primer lugar donde se nota si la vida ha cambiado es en el hogar. Ahí donde se nota si cambió la vida de alguien. Silencio total. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces ese ha sido el motivo del fracaso de tanta iglesia y tanta religión y tantas personas. Porque esto no se puede tomar como un rito religioso. Esto es creerlo. Creer en Jesucristo, que su palabra nos impacte y nos cambie. Bendito el Señor. Vamos a hablar entonces sobre el servicio. La familia en el servicio a Dios. Creo que toda familia sincera y verdadera siempre debe anhelar que el papá, la mamá y los hijos todos sirvan o sirvamos al Señor. Amén. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, vamos a mirar del versículo 14, ahí lo tienen, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Mire cómo comienza él diciendo, dice: recuérdales esto. ¿A quién? A los creyentes, exhortándoles, que quiere decir aconsejando, delante del Señor, a que no, ¿qué? Dice allí, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En una casa, un lugar donde hay discusiones y los vecinos oyen las discusiones, si no, ese evangelio es mentira. Y no están allí casi matándose. Pero no es que es mentira, es verdad. Lo que pasa es que no lo están cumpliendo, no lo viven. Procura con diligencia presentarte a Dios, oye, aprobado por Dios, ni siquiera por el pastor ni por más nadie, aprobado por Dios, porque Dios es el que conoce los corazones y el que sabe qué pensamos y el que sabe las intenciones que tenemos. Todo lo sabe Él, así que Él es el que aprueba, porque Él mira todo internamente, porque Él no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Procura con diligencia, hay que tener diligencia para esto, presentarte a Dios aprobado como obrero. ¿Qué quiere decir obrero? Alguien que trabaja, ¿verdad? Y no está hablando obrero en la parte material, sino en la parte espiritual. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una cosa importante, que para poder servir a Dios
hay que ser capacitados en la palabra de Dios, saberla usar. Y en lo primero que hay que aprender a usar la palabra no es a otro, sino al mismo que la va a enseñar. Uno tiene que aplicarse la palabra primero a uno para después enseñársela a otro. No puedo enseñar lo que no está viviendo. Por eso dice que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, primero en su propia vida. Y de ahí entonces se proyecta para enseñársela a otros. Y dice entonces, más evita profanas y vanas palabrerías. ¿Qué quiere decir la palabra profana o profano? Tener en poco. Lo sagrado, tenerlo como algo común. Lo que se llama el lenguaje del vulgo, que hablan cosas comunes por allí sin ningún valor. Eso son vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Porque según la Biblia, lo que el hombre es en su mente, así será en sus palabras y en sus hechos. Por eso es que lo primero que Dios transforma en un ser humano es su mentalidad. Es lo primero que le transforma para que cambie su manera de pensar. Y cuando cambie su manera de pensar, cambiará su manera de vivir y su manera de hablar. Bendito sea el Señor. Por eso Dios trabaja con la palabra que la hemos resaltado hoy. Trabaja con la palabra es hacia la mente del hombre. Que cambie. Bendito el Señor Jesús. Y dice que esas palabras, vanas palabras que conducen a la impiedad, dice, y su palabra comerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto. Estos eran creyentes que se llenaron de vanas palabrerías, hablando cosas que no convienen, y dice que es tan grave eso, que su palabra comerá como gangrena. Oiga, no sé si ya la gangrena tiene algún nombre moderno hoy en la medicina. ¿Qué sabe? ¿O sigue siendo el mismo nombre? Mismo nombre, ¿verdad? Terrible eso. Dice que así son las vanas palabrerías. Comerán como gangrena. Dice, porque se desviaron de la verdad, eran creyentes. Por eso es que hay que estar atento a la palabra que se enseña. Porque una de las cualidades más importantes de un creyente para también llegar a enseñar, dice que retenga la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Es una cualidad importantísima. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, porque se después desvía las cosas y comienza a basarse en sus propios conceptos y a no escudriñar bien la palabra de Dios, porque como oíamos en el programa de la Biblia, que la palabra ha sido escrita por hombres, pero no por voluntad de ellos. Ninguna profecía ha venido por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la interpretación de esa palabra inspirada no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? No que alguien diga, bueno, yo soy el que la sé interpretar y yo tengo la verdad, sino que el que la interpreta es el mismo que la inspiró. Es el Espíritu Santo que la interpreta. Así que para que usted y yo la interpretemos, tenemos que estar ungidos por el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo para que podamos descubrir la verdad que Él escribió allí. Amén. Todo esto lo estoy diciendo para que ustedes vean cómo que se comienza a servir a Dios. Hay un pensamiento que, bueno, creo que no es equivocado, pero creo que no es como tan exacto para lo que es el servicio a Dios. Es el caso que algunos piensan, bueno, yo para servir a Dios tengo que ser lleno del Espíritu Santo y tengo que hablar en lenguas y saltar y gozarme, y la persona busca siempre eso, busca eso. Pero según la Biblia, lo primero que tiene que hacer es aprender la palabra de Dios
aplicarla a su vida y vivirla sin desconocer lo otro, ¿no? Porque ¿quién va a decir que no es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo? Porque si la persona tiene la palabra de Dios y no la estudia, no es buen oyente de la palabra. Cuando se predica, él está hablando, él está pensando en otra cosa, no podrá ser nunca un verdadero servidor de Dios, o sea, con eficacia, porque él no está capacitado en el conocimiento de la palabra de Dios. Y seguimos acá, llegamos al versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Amén. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. A él nadie lo engaña. En las congregaciones puede haber gente que aparenta y todo eso y creemos en ellos, pero a él nadie lo engaña. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oiga, cuando el Señor llamó a sus 12 apóstoles, y entre los 12 apóstoles estaba el traidor más grande de todas las épocas, porque traicionó al mismo Hijo de Dios, Salvador del mundo. ¿Sería que Jesús no sabía que él era traidor? Él lo sabe todo. Pero según la Biblia, Judas fue tan aceptado por el Señor, aunque él sabía, pero yo creo que Dios siempre espera que el ser humano reconozca y se salve. Porque le enseñaba y enseñaba para todos con la esperanza de que Judas de pronto no fuera en él que se cumpliera esa palabra tan horrible, que iba a ser el traidor. Pero Judas no recibió esa palabra. Amén. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque estoy diciendo que Dios conoce todo. A él nadie lo engaña. Así que Judas no engañó a Jesús. Entonces sí sabía. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Inmediatamente dicen todos ellos, tristes por eso, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Y él dice, el que moja conmigo en el plato, ese me va a entregar. O sea que era una persona tan cercana. Amén. Que hasta comía juntico con él ahí. Así trata el Señor hasta los hipócritas y los traidores, los trata con amor. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos podamos tener la salvación. Entonces dice, ahora va a comparar aquí el apóstol la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y recuerden que cuando hablamos del cuerpo de Cristo, no hablamos solamente de la central de Santa Marta, sino que hablamos de toda la iglesia pentecostal unida de Colombia, y hablamos de todas las demás organizaciones que creen en el mismo nombre y creen en el mismo Dios que tiene ese nombre. Aunque nunca los conozcamos, donde quiera que estén y que adoren a Jesús como nosotros lo adoramos, es el cuerpo de Cristo y son nuestros hermanos. Eso es bueno saberlo, porque hay gente que por ignorar eso atacan a los otros hermanos, les hacen mal, los calumnian, los aborrecen, y cada cual le pagará al Señor según sus obras en la tierra. Amén, gloria al Señor. La Biblia dice que a nadie difamen, es decir, ni al alcalde, ¿no? Él está acostumbrada, y al presidente y al gobernador, o sea, a nadie difamen. No debe haber palabras contra nadie de la boca nuestra. ¿Cuánto menos de uno que también está bautizado en el nombre de Jesús, que está sellado con el Espíritu Santo, que adora al mismo Jesús que usted adora y que adoro yo, aunque sea diferente? Porque diferentes sí somos, y eso hace parte de las maravillas de la creación de Dios, que no nos creó en serie,
sino que cada individuo es un individuo independiente de todos, que ni siquiera la huella dactilar es igual a nada, a otra en el mundo. Somos diferentes, pero a cada uno lo conoce el Señor personalmente. Amén. Entonces dice, pero en una casa grande, es un símil que está usando acá para hablar de la iglesia. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, que también es símil, ¿no?, y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, otros para usos viles. ¿Cuál es la diferencia entre honrosos y viles? La palabra vil suena bonita, ¿no?, pero el significado es horrible. Es como alguien que oyó la palabra plebeyo y parece una palabra linda. ¿Qué palabra? Yo soy un plebeyo. No es como ser de la palabra, sino lo que significa. Para usos viles. O sea, miren, en la casa grande hay utensilios de oro, de plata, de madera y de barro. Aquí lo está diciendo. Pero unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Si usted tiene una vajilla de oro, ¿dónde la tendrá usted guardada? Pero si tiene por allí un recipiente de madera o de barro para que los cerdos coman, ¿dónde lo tiene? Y son de la casa todos, ¿no? Entonces qué bueno que uno diga, yo quiero ser un utensilio de oro, o al menos de plata, ¿no? Amén. Porque hay unos que son para usos honrosos y otros para usos viles. Y viene entonces la exhortación. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de todo lo que viene diciendo antes, ¿no?, de la vana palabrería, de la falsa doctrina, de todas estas cosas, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, es decir, de oro. Amén. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso es lo que espera el Señor de cada uno que le sigue, que camina, cada uno que le reconoce como Salvador, que sea un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo creo que si el creyente entiende todo esto, va a evitar de comentarios dañinos, va a evitar de eso que llaman la murmuración destructiva. Amén. De propagar chismes, de darle rienda suelta a los celos. Celos no tanto en cuanto a celar al esposo o la esposa, no, o la novia o el novio. Celos también hasta en la parte espiritual. Dice, pero ¿por qué lo pusieron allá y no fue a mí? Yo soy más capaz que él. Y todo eso son celos. Pero mire cómo le quedó ese culto tan bonito y yo voy, el mío va a ser mejor. Bueno, eso es peligroso. Lo que tenemos que servirle al Señor es solo para gloria de Él. Amén. Entonces dice la palabra acá que si alguno se limpia de todas esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto maravillosamente, ¿verdad?, para toda buena obra. Vamos a mirar ahora lo que es la capacidad que debemos tener para servirle. Aparte de conocer la palabra y aplicarla, Dios nos capacita con otras cosas. Amén. Vamos a 2 Corintios capítulo 3. Ahí nos dice en 2 Corintios capítulo 3 unas palabras muy importantes sobre lo que es ser capacitado por Dios.
Porque aunque aquí capacitamos en la parte, digamos, secular, en la parte, digamos, de proyectos, de procesos, todo eso es importante, pero en realidad Dios nos capacita espiritualmente. Amén. Entonces dice, vamos a leer en el capítulo 3, dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, decía el apóstol a los creyentes, ¿no? Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Porque cada creyente es una carta escrita, amén, por el Espíritu de Dios. Porque, como alguien decía, la gente no lee los 4 evangelios. Muy poco lo leen el que no es cristiano, que no conoce la Biblia, pero sí leen un 5.º evangelio. Es el evangelio que está en la vida de cada creyente evangélico. Y así como usted se lo muestra, así van a ver el evangelio. Qué evangelio tan feo ese, ¿no? Peleando, robando, echando mentiras, engañando. Ese es el evangelio que leen. Amén. Entonces por eso tenemos que ser instrumentos para honra, no para deshonra, ni para cosas viles. Instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces dice en el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, escuche, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Todo lo que vayamos a hacer para la obra de Dios tiene que ser competencia de Dios en nosotros. Amén. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Esa palabra nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no solo para los pastores, es para todos los creyentes que en el Nuevo Testamento somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Alabanzas al nombre del Señor, porque el mismo Espíritu Santo que estaba en los profetas, que estaba en el mismo Jesús, es el mismo Espíritu Santo que está en usted y que está en mí. Amén. Un aplauso a Jesús si lo quieren aplaudir. Gloria sea al Señor. Somos ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. ¿A qué se refiere el apóstol acá? Porque en el antiguo pacto o antiguo testamento, la gente estaba bajo un pacto basado en la letra. ¿Recuerdan cuando Moisés descendió del monte Sinaí? Recuerdan la escritura, ¿no? Explica eso. Traía 2 tablas de piedra escritas. ¿Quién las escribió? Con el dedo de Dios, dice la Biblia. Los 10 mandamientos, y dice esa ley, que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Era el hacer. Pero en la gracia no es el hacer, aunque parece que fuera como raro, es que no es el hacer. En la gracia es el creer. Amén. Así que ellos procuraban hacer y se esforzaban a vivir bien y se esforzaban a no mentir, a no robar, a no adulterar, pero siempre caían en lo mismo porque es que el pecado estaba en ellos
Y esa ley escrita en tablas de piedra no podía transformarlos a ellos. Por eso el nuevo pacto dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel. He aquí que pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y os haré que andéis en mis mandamientos. Eso es lo que tenemos hoy en día. El Espíritu de Dios morando en nosotros. Por eso dice que la iglesia es el templo del Dios viviente. No crean siempre como nos han enseñado que bueno, el templo de Dios es este. Bueno, este no es el templo de Dios. El templo de Dios es usted y soy yo. Amén. Entonces el Espíritu de Dios en nosotros nos capacita para servirle. Entonces la Biblia dice que Dios reparte dones a las personas, a los creyentes le reparte dones para que ellos a través de esos dones puedan servirle a Él. Y esos dones vienen por el Espíritu Santo. Vamos al capítulo 12 de Romanos y vamos a mirar qué es lo que dice acerca de la capacitación o capacidad que Dios nos da. Porque si yo como pastor escojo a cualquiera acá, voy a poner al hermano fulano aquí, digamos, lo voy a poner de presidente de evangelismo, digamos. Pero yo le estoy viendo la capacidad intelectual. Hay una equivocación allí. Porque él debe tener un don para eso. Amén. Y así sucesivamente. Tiene que haber algo que lo impulsa por el Espíritu para hacer aquello. Es como si al pastor lo escogieran así, bueno, este joven está muy preparado, habla muy bien. Yo creo que si fuera por hablar bien, yo no estuviera aquí parado predicando. Amén. Porque nunca he tenido como esa facilidad, digamos, mental de expresar cosas. Esto es pura capacitación que Dios me ha dado. Amén. Y si en el hermano Plutarco le entendemos, allá los paisas, se oye un costeño viene a pastorear, que no le entiende nadie, porque hablamos muy rápido. Pero a los 3 meses de estarle enseñando, dice, hermano, vea, nosotros le entendemos bien claro todo lo que nos dice. Amén. Eso es capacidad de Dios. Romanos 12, escuche bien. Vamos a leer desde el versículo 5. El versículo 4 mejor. Oiga lo que dice el versículo 4 refiriéndose a la iglesia como cuerpo de Cristo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? Pongan atención a esa palabra. No todos los miembros tienen la misma función. Eso es clarísimo. En el cuerpo humano, el organismo humano, ningún miembro está repetido. Todos tienen su función. Y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que todo el que está en la iglesia como miembro del cuerpo tendrá su propia función que Dios le da. Vaya ubicándose, hermano, para que piense, bueno, ¿cuál es mi función entonces en el cuerpo de Cristo? Es bueno que usted se pregunte, ¿cuál es mi función? Y ore por eso y diga, Señor, yo quiero estar con las cosas claras. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en tu cuerpo? ¿No le parece bien eso? Así nosotros, versículo 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y viene algo interesantísimo. Y todos miembros los unos de los otros. O sea que nadie aquí está suelto, nadie puede vivir solo, no necesito a nadie, porque somos miembros los unos de los otros. Yo estoy aquí moviendo el brazo, moviendo la mano, moviendo los dedos, pero qué tal que no estuviera pegado acá en el cuerpo, se movería ya.
Así que estos dedos necesitan todos los demás miembros para poderse mover. Y el cerebro también lo necesita para moverse. Y el cerebro de la iglesia es Jesucristo. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Y el Espíritu Santo fluye por nosotros para darnos los dones, para darnos las capacidades para servir. Y cuando nos dejemos guiar por el Espíritu, veremos cosas grandes y fáciles que las haremos. Porque no será usted con su habilidad ni yo con mi habilidad, sino que el Espíritu Santo a través nuestro hará las cosas que hay que hacer. Entonces, sigamos leyendo. De manera que teniendo diferentes dones, versículo 6. Oiga, de manera que teniendo ¿qué? Diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Así que esté contento con el don que Dios le ha dado. Pero identifico lo cual es el don, ¿no? Yo estoy contento con el don que Dios me dio. Si lo vas a pastorear. Y creo que la parte más fuerte en ese don que tengo es el de pastorear más que enseñar. Amén. Porque yo siento que yo quiero a la gente. Y eso es como una cualidad importante de un pastor. Mira aquel que anda mal, que eso no sé qué. Eso. No, déjelo quieto, se puede salvar. Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo, que camine también con el Señor. Amén, alabanzas al Señor. No, que fulanita, que no, es que no la paso de aquí, no. Espérese un momentico allí. Es una hermana en Cristo también. Así como está con todos los defectos, es hermana. Porque nunca ha dicho en la Biblia que los perfectos son los hijos de Dios. Nunca dice eso. Dice que los hijos de Dios es a todo aquel que Él llama y lo trae a su iglesia. Y entonces pone al ministro para que perfeccione a los santos que Él llamó. ¡Aplauso! ¡Aleluya! Y oiga lo que dice el apóstol Pablo en otro capítulo. El apóstol Pablo dice que Dios le ha dado más honra a los miembros que le falta algo. Así que los que están más fuertes y más sobresalientes se tienen menos necesidad. Le digo, uno como pastor tiene que ir es el que más necesita. Este está fiel, este está capacitado, trabajando, pero hay uno que está deficiente. Vamos a darle la mano al que está deficiente. Amén. Así tienen que tratarse los miembros del cuerpo, que también quiere decir la comunión de los santos. Bendito el Señor. La Biblia dice que cuando un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero cuando un miembro padece, todos los miembros con él se duelen. El día que un creyente se alegre porque a alguien le pasó algo malo, ya no es del cuerpo. ¿Qué tal que uno vaya por ahí caminando y se tropiece un dedo del pie, se arrancó la uña? Eso sí duele, ¿no? Nada más será el dedo, los demás siguen tranquilitos todos. Hasta los ojos se ponen a llorar, los ojos todos se paralizan, todos acompañando el dedo. Amén. Eso es lo que dice, cuando un miembro padece, todos con él se duelen. Hermano, eso es lo que es la verdadera comunión cristiana, esa es. Amén. Algunos interpretan que la comunión es que tengo mis amigos y son los que más quiero yo, pero con los demás no. Vea, es con todos. Aunque uno tenga personas más distinguidas, ¿no? Más cercanas, pero no quiere decir que los quiera más que a los otros. Amén. Y por eso, querido yo, vamos a ver si de pronto en este programa de familia vamos a hacer algo, ¿no? Cualquier rato. Me acuerdo si se me olvida. De que un día hagamos un almuerzo, pero bien especial, cada uno en su casa. Amén. Para invitar no al más amigo, sino al que menos conoce usted, lo lleva a almorzar en su mesa con usted. Amén. Vamos a atenderte, hermano. Amén.
Gloria al nombre del Señor. Al que menos conoce, al que se considere más pobrecito, el que menos sabe. Gloria a Dios. Eso los ama el Señor en gran manera, como te ama a ti, me ama a mí. Y derramó su sangre por ellos. Hemos dicho en otras ocasiones, un ministerio como este, ministerio pastoral o cualquier otro ministerio de la iglesia, hay que cuidarlo al máximo, porque es un regalo grandísimo que Dios nos ha dado. Amén, gloria al Señor. Porque el que nos dio el don, ya yo digamos, los estoy incluyendo a ustedes, porque ustedes tienen dones también. El que nos dio el don, a él no le cuesta trabajo reemplazarnos si nosotros no nos portamos bien. Le costará trabajo a él reemplazarnos. A veces pasamos por ahí por la calle y tenemos que salirnos del andén porque está uno acostado ahí, andrajoso, lleno de mosca. Es un ser humano por el cual Cristo murió. Y puede reemplazarme a mí con esa persona que está allí. ¿Qué le cuesta trabajo a Jesús mandarle un mensajero y que él crea en Jesucristo, se bautiza en su nombre, es lleno del Espíritu Santo y le da un tremendo don de predicador? Que los hay en la iglesia en este momento. Hay hermanos que fueron de la calle, hoy en día son grandes ministros del Evangelio por la gracia y el poder de Jesucristo. Amén, amén, bendito el Señor. Aleluya. Vamos a apreciar mucho los dones que tenemos. Vamos a describir los dones que dice acá, ¿no? De manera que teniendo, versículo 6, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía es un don, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Y usted va pensando, ese es el mío, es el que tengo yo. Amén. Cada uno, oiga. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Esos no son todos, menciona unos allí principales, pero hay muchos dones más. Amén. Para servir al Señor. Así que mi propósito como pastor de esta congregación, de la cual me siento feliz ser pastor y honrado, ¿no? Amén. Yo considero que es una iglesia de mucha madurez, de mucha voluntad para trabajar, amén. Y es reconocida por todo el país así. Todos los que le hemos pastoreado decimos igual. Sino que iglesia hermosa, esa gente apenas es medio guiarnos porque eso van para adelante. Ojalá que nunca se pierda eso, ¿no? Amén. Lo hemos hablado en la junta local, lo hemos hablado esto con esa reforma que hicimos acá y cambiar el sistema tan rápido. Amén. No al 100% porque de todas maneras ha sido un cambio total, pero sí estamos trabajando. Miren este culto de esta mañana, culto de familia, qué cosa tan hermosa, por la presencia de Dios, ¿no? Porque Él es el que lo hace todo hermoso. Y apenas una sola área del Ministerio de Familia. Apenas una sola área, hay otras áreas más. Hay una área que ojalá que no la dejemos de caer, que es el área o la coordinación de los altares familiares. Habrá alguien que se opone que usted no haga los altares familiares. ¿Quién será ese que se opone para que usted no lo haga? Porque nunca va a querer el enemigo de nuestras almas que usted reúna a sus hijos y a su familia, lea la palabra de Dios, adore a Dios en la casa. Eso siempre se va a oponer.
Así que no se deje vencer. Hágalo por encima de todo lo que se oponga. Amén, gloria al Señor, porque ahí está el triunfo de una familia cristiana que pueda ser adorador de Dios también en su casa y que la palabra de Dios reine en ese hogar en todos los aspectos de la vida. Y ahí es que tiene sobre los hombros la responsabilidad el padre. Pero si alguna mujer es cabeza de hogar, Dios también le ayuda a usted para que usted dirija. Amén, gloria al nombre del Señor. Usted pueda conducir a sus hijos, porque si hay mujeres en la Biblia que condujeron a sus hijos para que caminaran con Dios. Porque este escritor a quien le escribe San Pablo, Timoteo, dice que fue enseñado por su madre Eunice. Pero Eunice fue enseñada por la abuela de Timoteo, o sea, Loida. O sea, dos mujeres, la una formó a su hija y esa hija tuvo el hijo llamado Timoteo y lo formó y llegó a ser un gran ministro del Evangelio. Así que mujeres que no tienen esposo y tienen sus hijos, Dios está con ustedes para que ustedes puedan formar a sus hijos en el camino del Señor. Vamos a terminar leyendo en 1 Corintios capítulo 12, donde nos describe también varios dones que da el Señor por el Espíritu Santo. Yo creo sinceramente, hermanos y hermanas, que no hemos llegado a disfrutar de todas estas riquezas que dice la Biblia. Nos quedamos como muy cortos, como que nos queremos contentar con un poquito que recibimos y creemos que ese poquito como que ya es todo. Pero hay cosas maravillosas y muy grandes en el Señor. Esto que dice el capítulo 12 de 1 Corintios está diciendo de dones poderosos que pueden tener los creyentes. Versículo 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Es decir, que éramos idólatras por no conocer al Dios vivo. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Gloria a Dios. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si tú recibiste el Espíritu Santo hace muchos años y hablaste en lenguas en aquellos tiempos y ya no hablas y ya no sabes más nada que hacer, estás perdiendo lo más grande, porque vino el Espíritu Santo sobre ti para provecho. ¿Y provecho qué quiere decir? Que tendrás capacidades para ayudar a los demás, para servir a Dios. Ese es el provecho. Bendito el Señor. Y sigue diciendo, porque a este, mire, cuando la Biblia dice porque a este, eso quiere decir que Dios, y que no hay acepción de personas. Ningún creyente que se consagre podrá decir, a mí si no me dio el Señor un don. Nunca podrá decirlo, porque todos tenemos el mismo don de la gracia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Oiga, ese es un don maravilloso. Vamos a tratar de escribirlos el próximo domingo. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. Amén. ¿Ustedes creen que un santo vivo puede hacer milagros? Algunos creen que los santos muertos son los que hacen milagros. No, hacen milagros los santos vivos.
¿Quiénes son los santos vivos? Los que han sido santificados por Jesucristo y han sido bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí dice que hay un don de hacer milagros. Amén. Levantar un muerto es un milagro, porque milagro quiere decir cosas que están por fuera de lo natural. Sí. O cuando dice un médico, no hay nada que hacer de parte de la ciencia médica. Pero usted frente a ese enfermo dice, siente por el Espíritu, si inmediatamente que te ponga la mano, te vas a sanar. Amén. Y le pone la mano en el nombre de Jesús y se sana en el mismo momento. Aleluya. Y ese es un milagro. Gloria al Señor. Pero ha habido hermanos que han levantado muertos. Los hay, todavía están vivos por acá. Amén. ¿Quieren ver uno? Uno Filadelfo, pastor aquí en el 11, nos contó un testimonio. Dice que él estaba en una iglesia que era rural y entonces él estaba preparándose allí y de pronto ve que viene un muchacho corriendo de lejos en una bestia. Dice, oye, allá viene una persona. Dice, en el momento que él lo vio que venía corriendo, de que el Espíritu Santo le dijo a él, viene a buscarte porque fulano está muerto. Y qué bonito cuando Dios guía, ¿no? El muchacho llegó corriendo y gritando, hermano pastor, que mi papá lo manda a buscar, que mi hermano lo mordió una culebra y ya se murió, tiene horas que... Entonces dice, no, tranquilízate, espérate un momento, espera que me aliste y desayúnate algo y nos vamos. Y cuando llegó allá a la casa, hacían horas, era totalmente frío, sin respiración, sin nada. Entonces dice el hermano, bueno hermano, he venido porque el Señor lo va a resucitar en este momento. Amén. Y un poco de visitas allí, y dice, bueno, el que no crea, porque así hizo el Señor Jesús. Dice, bueno, el que no crea, que salga de aquí, porque los incrédulos hacen mucha fuerza contraria para que no suceda el milagro. Así que los que crean, ¿cuántos creen conmigo? Amén, nosotros creemos. Bueno, vengan ustedes. Amén. Y lo mandó a levantar. Amén. Y el hermano inmediatamente se comenzó a mover y despertó. Amén. Eso no es todos los días de vamos a resucitar a todos los muertos, ¿no? Son casos especiales que Dios quiere hacer un milagro. Amén. Pero lo bueno es que el instrumento esté preparado cuando Dios quiera hacer el milagro. Porque Dios sí quiere hacer milagros todos los días. Pero a veces busca ver quién está preparado para un milagro y no está preparado. Qué bueno que estemos preparados. Dice, el hacer milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en el versículo 10. Amén. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él, en particular como Él quiere. Así que tenemos que estar contentos con el don que Él nos ha dado. Pero puede ser que usted, si tiene el don, el día que recibe el Espíritu Santo, vino un don sobre usted y usted se ha descuidado en la oración, en la adoración, porque viene el Espíritu Santo es para que a través de Él seamos adoradores en espíritu y en verdad. Cuando uno deja de ser adorador en espíritu y en verdad, se va apagando la unción del Espíritu. No es que el Espíritu se va, Él está ahí. Lo que está un poco apagada esa unción. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti.
Y el apóstol Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Porque usted recibe el poder y el don es para ayudar a la gente. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Creo que si los creyentes de aquí de Santa Marta, yo sé que todos están felices, están contentos porque son salvos, pero ¿por qué no damos un paso más adelante? Si bueno, ya yo estoy salva, estoy salvo, estoy sirviendo al Señor, pero yo voy a dar un paso más, voy a meterme en la presencia de Dios, volver a hablar en nuevas lenguas y que por el Espíritu yo entienda que tengo un don para hacer tal cosa. Amén. Voy a sentir un impulso por el Espíritu. Bendito sea el Señor. Y usted eso que haga lo va a hacer con un poder muy grande porque Dios le dio el poder para que usted lo haga. Amén. Bendito el Señor Jesucristo. Y cuando servimos hacia el Señor, ese trabajo nos rinde en gran manera porque no es el talento humano ni la habilidad humana, es el poder de Dios que está allí para hacer ese trabajo. Yo le comento que cuando yo entendí, porque yo duré pastoreando varios años, bueno, siempre confiando en el Señor y mis oraciones, mis ayunos, mis vigilias. Ahora es que ya casi me queda poco tiempo por el mismo trabajo en el Señor para hacer ayunos, pero a mí me gusta el ayuno. No porque el ayuno sea como una fórmula mágica, ni porque Dios esté cambiando poder por ayuno, no, nada de eso. Es que el ayuno es para uno humillarse delante del Señor. Porque el que se humilla será ensalzado. Y para doblegar la carne por el poder del Espíritu. Alguien anda por allí con tentaciones, con debilidades. Bueno, métase de rodillas, ayune y verá que esa carne se va a sujetar por el poder del Espíritu Santo. Y entonces como que se le da cabida al Espíritu para que comience a surgir la unción. Amén, gloria al nombre del Señor. Y usted sirva con fervor. Por eso dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Mire que no dice aviva el don, sino aviva el fuego del don, porque el don está. Lo que se apaga es el fuego, o sea, el fervor del don. Amén. Bendito el Señor. ¿Hay alguien que tenga una pregunta sobre esto? Siento como que de pronto alguien quisiera preguntar algo. Con confianza. ¿Alguien tiene una pregunta? Una inquietud. No se calle si la siente. Señor. Claro, con confianza. Sí. Sí, lo que está diciendo que lo están oyendo ustedes, dice que llegó una persona ya siendo el entregado ya, no siendo, pero usted estaba ya, digamos, ya usted había venido oyendo y cuando se había apurado allí, alguien con la arma dice, en el nombre de Jesucristo baja el arma y la bajó. Pues, no siendo todavía entregado al Señor. Yo sí creo que eso sí funciona. Sí, porque es que Dios está ahí. Amén. Su palabra, honra su palabra y la fe que la persona tiene, ¿no? La fe, bueno, ¿qué tal, no? Si él siendo inconverso le pasó eso, ¿qué tal que esté uno bautizado y sellado con el Espíritu Santo? Amén, gloria al Señor. Yo decía que de pronto alguna pregunta que quisiera hacer sobre esto de los dones, ya para cerrarnos, estamos con el tiempo exacto.
Bendito el nombre de Jesús. Vamos a continuar 2 domingos más sobre este tema. Amén. Cuando a usted le llegue un formato que vamos a hacer, que anótese allí donde usted siente que Dios le ha indicado. Usted siente que no es para escoger un cargo, sino para decir, yo quiero servir en tal área, quiero servir al Señor ahí. Yo sé que el Espíritu Santo se va a mover de una forma maravillosa. Alabanza al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Bueno, pónganse de pies. Démosle gracias al Señor en este momento. Amén, gloria al Señor. Bueno, no se vayan antes porque vamos a colectar una ayuda para los necesitados. Siempre lo hacemos. Para los hermanos pobres. Recuerdan que cuando un miembro padece, todos con él se duelen. Mañana por aquí ya habrá personas y toda esta semana pidiendo para comer, pidiendo para una medicina, pidiendo una ayuda. Vamos a conmovernos frente a la gente que necesita. Démosle gracias primero al Señor por la enseñanza.